Esto es DW Noticias desde Berlín. Al menos 24 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel mueren en Gaza, en el que ya es el día más letal para los israelíes desde su incursión en el territorio palestino. Mientras se investigan los motivos de las bajas, continúan las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes, con una creciente presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para lograr avances. Estos son nuestros titulares. Netanyahu habla de desastre al describir la muerte de los soldados tras el colapso de un edificio. La milicia islamista palestina Hamas se adjudicó el ataque un día después de uno de los bombardeos más fuertes del ejército israelí sobre el sur de la franja. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Un alto funcionario de Egipto, citado por varios medios de comunicación estadounidenses, afirmó que, a través de mediadores, Israel está ofreciendo a Hamas una propuesta de cese el fuego de 2 meses a cambio de que la milicia islamista palestina libere a los rehenes que permanecen en sus manos desde los atentados terroristas perpetrados el 7 de octubre. De ser cierto, el acuerdo llegaría en momentos críticos de las batallas en la Franja de Gaza y en el día más letal para el ejército israelí desde el inicio de su incursión en ese territorio palestino. Familiares y amigos de algunos de los soldados caídos este lunes se reúnen en el Cementerio Nacional de Jerusalén para un último adiós. El ejército israelí anunció una investigación del ataque que causó el mayor número de muertos en un día desde que Israel comenzó su ofensiva en Gaza. Los primeros reportes indican que 21 reservistas murieron cuando un misil antitanque fue disparado contra un blindado israelí. Ello provocó una explosión secundaria que hizo colapsar el edificio en el que se encontraban. Parece que un misil antitanque fue disparado por terroristas contra un blindado que estaba custodiando a los soldados. En paralelo hubo una explosión en 2 edificios de 2 pisos cada uno. Las estructuras colapsaron como resultado de las explosiones mientras la mayoría de los soldados estaba dentro o cerca. Probablemente los edificios explotaron a causa de las minas que nuestras fuerzas habían plantado dentro para demoler los inmuebles y la infraestructura terrorista en la zona. El primer ministro israelí dijo que este ha sido uno de los días más difíciles para su país desde el inicio de lo que llamó una guerra injusta. Inclinamos nuestras cabezas por la memoria de nuestros caídos, pero no nos detendremos por un momento en nuestra batalla por alcanzar la meta irreemplazable de lograr la victoria absoluta. Juntos pelearemos y juntos ganaremos. Un sentimiento que comparten muchos en las calles de Jerusalén al conocer la noticia. Sabes, son nuestros hijos, nuestros hermanos, es terrible, pero hay que hacer lo que sea para que aquel 7 de octubre no se repita. Es muy triste, pero pienso que somos una nación fuerte con un ejército fuerte. No se supone que esto nos vaya a desanimar. Basta ya de perder a estos jóvenes maravillosos. Los necesitamos vivos en Israel. No quisimos esta guerra. Tenemos que pelear por Israel. Pero no hay que ir muy lejos para encontrar puntos de vista opuestos. Al otro lado de la calle, una multitud exige un cambio de táctica en Gaza y un acuerdo que permita que el resto de los secuestrados regrese a casa. El periodista Sal Emergui se encuentra en Jerusalén para brindarnos más detalles de las noticias en desarrollo en Medio Oriente. Sal, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Es el día más letal para las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué nos dice este incidente sobre la precisión de las operaciones israelíes que no han estado exentas de críticas dentro y fuera de la Franja de Gaza? Sí, bueno, en primer lugar, habría que destacar que es, como tú decías, el día más grave para las tropas israelíes desde el inicio de la guerra, hace ya 109 días, pero son 2 incidentes, 2 ataques diferentes en el sentido del lugar, las circunstancias y, por supuesto, el momento. Es decir, en primer lugar, los 3 oficiales muertos en combates en Han Yunes y más tarde los 21 soldados muertos cuando intentaban activar explosivos en un edificio cuando fueron sorprendidos por el RPG de Hamas, lo que demuestra que el brazo armado de Hamas está presente en toda la Franja de Gaza, pese a que hoy en día Israel controla el 60% de este enclave palestino.
Todo esto, Sal, mientras también se habla de uno de los días más letales para los palestinos, con 195 muertos, según reporta Hamás, en los ataques del domingo y lunes. ¿Se puede hablar de una nueva fase en estos enfrentamientos? Realmente ahora mismo estamos viviendo varias fases de la guerra según la localización. En el norte de la Franja de Gaza hay una fase mucho más selectiva, ya que hay el control militar israelí. Ya no hay más combates como en el pasado. En el centro hay ataques y combates esporádicos. Y, por supuesto, como tú decías, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, es donde está la fase más intensa. El Ministerio de Sanidad de Gaza informaba de la muerte de más de 190 personas desde que Israel anunciase el inicio de esta ampliación de la incursión terrestre en Khan Yunis, que es el último gran feudo de Hamás en la Franja de Gaza y el lugar donde, según Israel, se encontraría el líder de Hamás, Yahya Sinwar, con el resto de la cúpula militar y política de Hamás en esa zona. Y, por tanto, estamos viendo ahí una fase cada vez más intensa, recordando, Javier, que más al sur, entre Khan Yunis y la frontera con Egipto, en Rafah, se concentra la mayoría de los desplazados palestinos en esta guerra, Javier. Las partes mantienen, entre tanto, abiertas las vías del diálogo con creciente presión internacional y de los familiares de los secuestrados, por supuesto, pero con propuestas que hasta ahora han sido rechazadas. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos de mediación de países como Egipto y Qatar? Pues la última hora es que, según la agencia AP, citando fuentes egipcias, Hamás habría rechazado la última propuesta israelí de 2 meses de tregua a cambio de la puesta en libertad de los 136 secuestrados aún en cautiverio en manos de Hamás. Recordemos que entre ellos al menos 27 ya han sido declarados como muertos. Hay optimismo que se puede ver en las palabras de dirigentes y portavoces de Estados Unidos y de Qatar. Recordemos, Qatar puede influir mucho en Hamás y Estados Unidos, por supuesto, puede influir mucho en su aliado en la zona. Pero, Javier, los intereses, los objetivos de Hamás e Israel aún chocan. ¿Por qué? Pues porque para Israel la clave ahora mismo es la liberación de los rehenes, de los secuestrados, sin renunciar a su objetivo también importante, que es acabar con Hamás a nivel armado y a nivel de partido, de grupo, que es el régimen de Hamás en Gaza. Y Hamás, por su parte, tiene como objetivo principal sobrevivir como grupo armado, como brazo armado y también como régimen en Gaza. Y por eso exige, ante todo, un fin completo de la guerra y no una fase, diríamos, gradual y una tregua de varias semanas o incluso 2 meses. Javier. Era el reporte de Sal Emergui desde la ciudad de Jerusalén. Sal, muchísimas gracias y hasta la próxima.